Desde la crisis de los misiles de Cuba hasta la tormenta solar de 1967, he aquí los incidentes que estuvieran a punto de provocar una guerra nuclear en el mundo. En 1956, Estados Unidos fue uno de los principales protagonistas de la crisis del Canal de Suez entre la URSS y Francia y Gran Bretaña. El país del tío Sam quiso intervenir poniendo fin a esta crisis. Sin embargo, ante las amenazas de la URSS de utilizar armas convencionales contra Francia y Gran Bretaña, y en particular tras la aparición de aviones sobre Turquía, Estados Unidos declaró que un ataque nuclear de la OTAN contra la URSS podría perfectamente tener lugar. Estados Unidos y la OTAN ya se consideran victoriosos, a pesar de las graves consecuencias que provocaría este ataque nuclear. Pero afortunadamente nada de esto ocurrió porque resultó que los aviones en cuestión que sobrevolaban Turquía eran en realidad cisnes voladores. Y luego se descubrió que las supuestas acciones llevadas a cabo por la URSS eran falsas y a veces exageradas o malinterpretadas, lo que enseñó a Estados Unidos a pensarlo dos veces antes de actuar. El 9 de noviembre de 1979, Zbigniew Brzezinski, asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Jimmy Carter, estaba profundamente dormido en su casa. Aspirando a una buena noche de sueño, fue despertado repentinamente por una llamada telefónica a las 3 de la mañana. Al otro lado de la línea estaba el Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, NORAD. Perfectamente consciente, Brzezinski escuchó atentamente a su interlocutor, explicándole la situación de emergencia en la que se encontraba su país. En efecto, la URSS acababa de lanzar 250 misiles balísticos hacia Estados Unidos, que luego resultaron ser 2200 según un mensaje de los ordenadores del NORAD. La decisión de tomar represalias recayó en el presidente Jimmy Carter, que solo disponía de 3 a 7 minutos para intervenir mientras todo estaba ya preparado para la ofensiva. El tiempo se agota y ante esta situación tan importante, Brzezinski decide esperar unos minutos. La espera dio sus frutos porque al cabo de unos minutos los sistemas de satélite y de radar confirmaron que se trataba de una falsa alarma debida a un error humano. En efecto, un técnico había colocado en uno de los ordenadores una cinta que mostraba un escenario de entrenamiento. Gracias a su paciencia, Brzezinski pudo evitar un verdadero desastre, aunque la espera lo puso muy nervioso. No obstante, se sintió aliviado y feliz por haber confiado en su intuición y no haber despertado al presidente. Ese día este hombre aprendió que no siempre hay que fiarse de las advertencias porque la torpeza humana o incluso una pieza defectuosa pueden provocar situaciones alarmantes y a veces conducir un verdadero desastre. Stanislav Petrov era un oficial de la Fuerza de Defensa Aérea del Ejército Soviético y como cualquier oficial encargado de la seguridad de su país, este hombre solo tenía un deseo: proteger a su país. Entonces, en plena Guerra Fría contra Estados Unidos, de un posible ataque. Pero en 1983, en la noche del 25 al 26 de septiembre, el sistema de alerta de misiles soviético anunció que Estados Unidos había lanzado 5 misiles balísticos intercontinentales hacia la URSS. En lugar de reaccionar rápidamente informando al mando de esta alerta, Petrov se tomó unos minutos para analizar la situación. Tras una cuidadosa reflexión, llegó a la conclusión de que se trataba de una falsa alarma, convencido de que en caso de un ataque real, Estados Unidos habría enviado mucho más misiles. Sin embargo, el oficial soviético no pudo evitar sentir una gran ansiedad porque una duda seguía presente en su mente. ¿Y si al tomar la decisión de informar de una falsa alarma había puesto a su país en grave peligro? Pero a fin de cuentas hizo bien en no creer en un ataque porque más tarde resultó que el calor generado por los rayos del sol reflejados en las nubes fue la causa de esta alerta. Petrov respiró aliviado y se fue a casa, agotado pero feliz. Gracias a su decisión había evitado por poco una guerra nuclear y desde entonces fue considerado un héroe. De hecho, se le concedió una medalla por los méritos prestados a la patria en las Fuerzas Armadas. Estamos en 1962, en plena Guerra Fría. Estados Unidos y la URSS hacen planes estratégicos. Cada una de las dos superpotencias espera afirmar su posición en el mundo, pero todavía hay un problema: Cuba. Sí, los Estados Unidos de John Kennedy se preparan para derrocar el régimen de Fidel Castro e inician la invasión de la isla. La URSS implanta misiles nucleares y envía varios barcos con soldados. De este modo, cada una de las dos superpotencias mantuvo su posición de fuerza. Sin embargo, la crisis de los misiles cubanos puso a los dos países al borde de una guerra nuclear. El mundo entero estaba en alerta. Afortunadamente, Estados Unidos y la URSS llegaron a un compromiso.
eso, y el 28 de octubre de 1962, tras 13 días de conflicto, los barcos soviéticos dieron marcha atrás después de que los estadounidenses se comprometieran a no invadir Cuba y a desmantelar los cohetes que habían instalado en Turquía e Italia. Sin embargo, hay que decir que la crisis de los misiles de Cuba marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos y la URSS, porque fue a partir de ese día cuando ambos países decidieron instalar el famoso teléfono rojo, una línea directa que les permitiría comunicarse en caso de problemas. Tras la Guerra de los 6 días de 1967, que enfrentó a Israel con Egipto, Siria y Jordania, el Estado judío gozaba de una posición de fuerza militar y territorial que deseaba mantener el mayor tiempo posible. Pero el 6 de octubre de 1973, día del ayuno de Yom Kippur, el país se enfrentó a un ataque sorpresa de Egipto y Siria, que querían recuperar los territorios del Sinai y el Golán ocupados desde 1967 por su vecino. Tomado por sorpresa, el Estado hebreo se preparó militarmente como pudo, incluso acabó contando con el apoyo de Estados Unidos, mientras que Egipto y Siria fueron apoyados por la URSS, solo que esto implicaría un conflicto nuclear, así que por segunda vez Israel estaba al borde de una guerra nuclear, después de haber estado a punto de iniciarla la primera vez en 1967, pero afortunadamente esta historia se olvidó pronto y la guerra de Yom Kippur, también llamada Guerra de Octubre o Guerra del Ramadán, terminó después de 3 semanas tras un alto al fuego impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU, dejando a Israel en un estado de semi-libertad. La China de Mao Zedong y la URSS de Stalin han sido consideradas durante mucho tiempo como dos aliados que esperaban mantener sus buenas relaciones durante mucho tiempo, pero un conflicto fronterizo rompería repentinamente esta relación amistosa entre los dos países socialistas. El conflicto afectaba a la isla de Damansky, una pequeña isla deshabitada del lejano oriente en el río Ussuri, situada en la frontera entre la URSS y China. En la noche del 1 al 2 de marzo de 1969, varios soldados chinos armados atacaron a los guardias fronterizos soviéticos que estaban apostados en esta isla. Los dos países se enzarzaron en una intensa batalla durante la cual los chinos consiguieron hacer retroceder a los soviéticos menos armados, tras lo cual el ejército rojo soviético tomó represalias bombardeando a las tropas chinas y recuperando el control de la isla. Desgraciadamente, ambos países perdieron a muchos de sus hombres en esta batalla, por no hablar de la amenaza nuclear que se cernió sobre ellos tras la reanudación de las tensiones entre los dos países en otra frontera el 13 de agosto de 1969. Sin embargo, el conflicto terminó el 11 de septiembre de 1969 entre las dos potencias comunistas, que finalmente llegaron a un acuerdo y cesaron los disparos, redibujando incluso la frontera entre ellos. La paz se restableció, pero aunque la isla de Damansky, también llamada isla de Shenbao, pertenece hoy a los chinos, esta oscura página de la historia ha marcado para siempre las relaciones entre China y la URSS. Durante la Guerra Fría, los centinelas estadounidenses montaban regularmente guardia en las bases con el objetivo principal de garantizar la máxima seguridad, pero el 25 de octubre de 1962, en plena noche, uno de los guardias de la base aérea de Duluth en Minnesota se sorprendió al ver una figura trepando por la valla de seguridad. Pensando que se trataba de un miembro del Ejército Rojo, el guardia efectuó un disparo antes de activar la alarma. De este modo, pudo alertar a todas las bases de la zona a tiempo para acelerar las operaciones. En efecto, el mando aéreo estratégico estaba preparado para utilizar su arsenal nuclear y los pilotos, a punto de despegar, estaban convencidos de que la Tercera Guerra Mundial estaba a punto de comenzar. Sin embargo, si este guardia consiguió poner en alerta a todo su país, pronto sintió un enorme sentimiento de culpa tras su acción, porque el hombre que había visto tratando de superar la valla de seguridad era en realidad un oso. ¿Se imaginan la magnitud del desastre si se hubiera desencadenado una guerra nuclear como consecuencia de este error? Claro, no es raro que sucedan estos errores, pero afortunadamente este guardia corrigió rápidamente su error y la perspectiva de un ataque nuclear se evitó rápidamente. Este es un incidente que esta persona nunca podrá olvidar. Durante la Guerra Fría, los estadounidenses tenían radares de vigilancia en Alaska, en el punto más septentrional del planeta. Con estos radares esperaban detectar los misiles nucleares soviéticos en caso de un posible ataque, pero un día los mandos militares estadounidenses observaron un bloqueo en un radar. Para ellos no había duda, los soviéticos estaban detrás de esta avería y este ataque requería una respuesta militar y nuclear. Aunque los aviones iban cargados de armas nucleares, los estadounidenses se tomaron la molestia de analizar a fondo la situación y ver qué había ocurrido realmente antes de actuar. Tras
consultar el servicio meteorológico y observar la actividad del Sol, descubrieron que el fallo de energía en el radar se debía en realidad a una tormenta solar. Esto ocurrió el 23 de mayo de 1967. Podemos imaginar la sensación de pánico que debieron sentir los estadounidenses tras este descubrimiento. Afortunadamente no se decidió nada en ese momento y el asunto se resolvió rápidamente. Ese día los estadounidenses solo pudieron sentirse orgullosos de haberse tomado el tiempo necesario para estudiar la situación antes de lanzarse al ataque y cambiar el mundo para siempre. En 1995, un grupo de científicos se encontraba en la isla de Andoya, Noruega, donde habían acudido para realizar una investigación sobre la aurora boreal, solo que este estudio requería el uso de un cohete. Para llevar a cabo su investigación, estos científicos lanzaron un cohete de sondeo desde la isla donde se encontraban. Al utilizar este cohete, los investigadores podían felicitarse por adelantado de los resultados obtenidos, pero no sabían que utilizando este método podrían iniciar una guerra nuclear. Así es, los técnicos de radar rusos que habían detectado el cohete se apresuraron a dar alerta confundiendo el cohete con un misil balístico estadounidense lanzado contra el sur del territorio ruso, y el presidente Boris Yeltsin estuvo entonces a punto de activar el maletín nuclear. Todo esto por una simple investigación científica, pero afortunadamente ese día no estalló ninguna guerra nuclear, ya que los rusos se dieron cuenta de que no se trataba de una amenaza estadounidense contra ellos y los investigadores pudieron continuar su trabajo, aliviados pero sin duda marcados para siempre por este inminente ataque nuclear que iba a tener lugar por su culpa. Desde la Segunda Guerra Mundial el mundo ha experimentado varias guerras y conflictos entre muchos países y naciones, cada vez con la esperanza de que la humanidad nunca tuviera que experimentar una tercera guerra mundial, pero el 24 de febrero de 2022 el mundo entero se despertó con la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Desde entonces se está preparando para una guerra nuclear, que no es imposible. Es cierto que por el momento todavía no se juega nada, lo que alegra al mundo, sobre todo porque los expertos han afirmado que el riesgo de una guerra nuclear sigue siendo bajo mientras los demás países occidentales no entren en guerra directamente con Rusia. Una información tranquilizadora, ciertamente, pero que mantiene el mundo en vilo a pesar de todo el optimismo que se esfuerza por tener, porque el riesgo cero no existe. Y hay que decir que este riesgo depende de Vladimir Putin, que podría sacar las armas nucleares si no puede soportar más la notable resistencia que los ucranianos han mostrado hasta ahora. Pero mientras tanto, el mundo está concentrado en la mínima esperanza de que la guerra entre Rusia y Ucrania termine cuanto antes para poder dormirse por fin en los laureles. Sin embargo, sea cual sea el resultado de esta guerra, el mundo se habrá visto afectado una vez más por un inminente conflicto nuclear. ¿Acabas de descubrir cómo el mundo ha estado repetidamente cerca de la guerra nuclear? ¿Qué opinas de todo esto? Déjanos tus respuestas en los comentarios. Y como siempre, no olvides suscribirte, darle un me gusta y compartir este video.